primer look de este tutorial comencé aplicando crema hidratante y una base del tono de mi piel por toda la cara, esparciéndola con una esponja. Because they're grateful. Después utilicé un corrector verde para corregir las áreas rojas y apliqué otra capa de base para dar mayor cobertura. Luego apliqué un corrector claro en las áreas que quería iluminar y lo difuminé con la misma esponja. Sobre las áreas donde puse el corrector apliqué polvo translúcido para hornear el maquillaje. Mientras el polvo se asienta, utilicé el lápiz de cejas de NYX en el tono 05 Dark Brown que tiene un cepillito en la punta y comencé rellenando la parte interna de mi ceja, luego la parte de abajo y la parte de arriba, para luego pasar a rellenar la parte vacía. Procuren seguir su forma natural y difuminar muy bien con el cepillito. Luego utilicé un corrector más claro que el tono de mi piel para corregir las cejas y limpiar la forma. Luego retiré el polvo y lo esparcí por el resto de mi cara para matificarla. Después hice los contornos con un bronzer muy sutil para que se viera natural. Esto lo hice en la frente, la nariz, debajo de los pómulos y de la barbilla. Posteriormente utilicé un blush con destellos dorados y en las áreas que quería iluminar utilicé un iluminador también con destellos dorados. Para los ojos lo primero que hice fue poner un primer y luego cubrirlo con una sombra beige para sellar. En la cuenca empecé aplicando un color rosa claro, llevándolo un poco hacia abajo, y encima de este un rosa un poco más oscuro concentrando solo en la cuenca. Para darle un poco de intensidad apliqué un tono gris concentrando también solamente en la cuenca sin llevarlo para abajo. Luego, para hacer un efecto cut crease utilicé un corrector en la parte de mi párpado y lo cubrí con una sombra dorada. Después puse las mismas sombras que utilicé en la cuenca en mi párpado inferior. Para iluminar el hueso de la ceja utilicé un tono beige con un poco de brillos y también en el lagrimal. Luego enchiné mis pestañas y delineé mi ojo con un delineador en gel negro tratando de que la línea fuera paralela a la del cut crease. Después apliqué varias capas de máscara de pestañas ya que no utilicé pestañas postizas. Para los labios utilicé un tono rosa oscuro y en la parte interna apliqué este labial de NYX en el tono 08 para darle un efecto ombre. Y lo difuminé a toquecitos con mi dedo y listo. Disculpen.
de Catrina voy a comenzar poniendo crema hidratante por toda mi cara, después puse un primer y bloqueador solar. Luego puse primer de sombras. Y lo siguiente que hice fue poner una base súper clara en mi piel para como emparejar el tono y hacer una base para la pintura blanca que voy a poner después. La esparcí con una esponja de esta de triangulito que encuentras en casi todas las tiendas de maquillaje. Después me delineé los labios y los rellené con un delineador en gel negro porque no tenía labial negro. Pero lo pueden hacer con lo que ustedes quieran mientras sea negro. Para darle un poquito de color utilicé este labial de NYX en el tono 05 y lo puse en el centro para después esparcirlo con mi dedo y difuminarlo con el negro. Hay que difuminarlo a toquecitos porque si lo arrastras va a quedar mal. Después con un pincel delgadito y un delineador negro en gel fui marcando las áreas que voy a pintar de negro. Procura hacerlo con mucho cuidado porque al trabajar con negro es muy difícil corregir lo que hagas mal. Después tomé un lápiz blanco y fui dando toquecitos por mi cara para crear una base todavía más padre para la pintura blanca que voy a poner a continuación. Y lo difuminé con la misma esponjita triangular. Puse varias capas para que el tono se vaya haciendo más fuerte. A young boy being lay dreaming. And in the dream, Posteriormente puse una pintura blanca en crema que es para face painting y la esparcí igual por mi cara. También puse varias capas para que el blanco se vea mucho mejor. Lo pueden hacer con una brocha y después con una esponja. Procuren llevarlo un poco más abajo hacia el cuello para que el corte de la cara no se vea tan intenso. Luego lo fijé con una sombra blanca para que no se me derrita la cara después. Ahora para el ojo vamos a crear un degradado, entonces lo primero que hice fue poner alrededor de mi ojo en la área que había marcado un delineador negro para delimitarlo y comenzar con el tono más oscuro. Luego utilicé una sombra negra para ir difuminando este color hacia adentro y que el siguiente color no se vea tan fuerte. Después del negro utilicé una sombra gris para ir haciendo la transición más suave. Luego pasé a un color morado oscuro y fui haciéndolo más claro con sombras moradas. Esto lo llevé solo en la cuenca y en la parte de abajo. Para el párpado móvil utilicé una sombra dorada en crema y la puse también en la parte inferior de mis pestañas. Luego delineé con una colita mediana y un delineador gel negro. Y puse pestañas postizas. Después repetí el mismo proceso en el otro ojo. Luego puse máscara de pestañas para que mis pestañas naturales se fundan bien con las postizas. Luego en la línea de agua llevé un delineador en lápiz negro para intensificar el ojo.
Después comencé a hacer los adornos de la Catrina y lo primero que hice fue crear como pétalos de una flor con el mismo delineador negro y el pincel. No se preocupen de hacerlo perfecto porque después lo vamos a delinear de nuevo. Una vez terminados los pétalos voy a rellenar cada uno primero con azul e intercalándolo con un color morado. Procuren hacerlo con cuidado, pero si se salen no hay mucho problema porque vamos a delinear todo otra vez. Esto lo hice con una brocha como esponjita para que el color se vea todavía más fuerte. Ahora de nuevo con el pincel y el delineador vamos a delinear todo, para que el borde se vea más definido. Después vamos a rellenar la nariz con negro y lo voy a sellar con una sombra negra en mate. Para los detalles de la cara, lo primero que hice fue pegarme 3 piedritas en la frente, con un pegamento de pestaña. Después me hice unas líneas en la frente con delineador negro. Luego con pegamento de pestañas y diamantina plateada hice unos detalles sobre las líneas. Para la parte de la barbilla puse un corazón y lo rellené con sombra roja. E hice lo mismo que con los párpados, lo volví a delinear con negro. Luego pasé a los dientes donde hice una raya y después rayitas pequeñas verticales. Y a los lados del corazón puse unos espirales pequeños. Luego puse 3 piedritas a cada lado de mis pómulos. Procuren que estén a la misma altura para que no se vea chueco. Y luego puse 2 piedritas negras a cada lado de los espirales y una pequeña en la frente. Después hice la técnica del contorneado, pero utilizando una sombra negra para dar más dimensión a mi cara, y esto lo apliqué en la parte baja de los pómulos y en la barbilla. También puse un poquito en la frente, pero no se veía mucho por mi cabello. Para dar más dimensión a los dientes utilicé una sombra negra y fui difuminando las líneas. Y después una sombra blanca para dar luz. Para finalizar el look, contorneé los huesos de mi clavícula con sombra negra. También lo llevé un poco en el cuello para simular los huesos. Después apliqué una sombra blanca y un poquito de iluminador en las partes altas para dar más dimensión. Y regresé a la sombra negra para simular los huesos del cuello.